enviársela a todas las cartas, a todas las iglesias, porque a lo mejor en una misma región habían 2 o 3 casas donde se reunían y habría que sacar una copia para cada casa. Pero no, esa es una carta que llegó a Éfeso. Y la que le escribió a Colosas, bueno, pues solo le llegó a los colosenses. No hay fotocopiadora. Y la que le escribió a los filipenses, pues llegó solo a los filipenses. Y les llegaron todas las cartas al mismo tiempo. No, no llegaron al mismo tiempo. Llegó una, a lo mejor estando la carta a los Efesios, llegaría a los Efesios en Éfeso, pues en vida de Pablo. Pero a lo mejor aquí a Corinto llegó 150 años más tarde, cuando alguien le sacó una copia manuscrita a esa carta dirigida a los Efesios y se vino por mar o fue por tierra y se la llevó a los corintios. Y la carta que escribió a los corintios a lo mejor 5 años, 20, 50, 30, 100, 200 años más tarde alguien le sacó copia a esa carta y se la llevó el correo humano, sí. Se la llevó a los filipenses en Filipo, o se la llevó aquí a los creyentes de la Odisea, por ejemplo. O a Esmirna. Esmirna está por aquí. Sí, está por aquí Esmirna. Eso fue un proceso, incluso, de por lo menos de 2 siglos y medio. No todas las cartas llegaron a todas las iglesias al mismo tiempo. Llegaban a algunas iglesias primero que a otras. Y no todas. Eso fue un proceso de 100, 200, 250 años, incluso 300. Y por eso algunas iglesias, iglesias, conocían unos libros y no conocían otros, hasta que fueron poco a poco coleccionando todos los escritos del Nuevo Testamento en la medida en que recibían copias. Porque, repito, porque esto es necesario decirlo a muchos hermanos. Habían, por ejemplo, la carta que escribió, volvemos a Éfeso, la carta que escribió a los Efesios, a lo mejor 5 años más tarde, o al día siguiente, o 10 años más tarde, o 6 meses después, alguien dijo, oye, nosotros en Tesalónica, aquí, necesitamos una copia de la carta que Pablo escribió a los Efesios, aquí. Dice, bueno, pues mira, que alguien se dirija a esa iglesia, aquí en Éfeso, y pida una copia. O si nosotros tenemos un copista aquí, alguien que sabe escribir y leer, pues le pagamos. O si va a hacer un viaje de visita, vaya allí y le permitan copiar la carta. O si no, que ellos la copien y nos la envían. Y eso fue todo un proceso, amigo. ¿Dónde está el problema? Bueno, antes de decir dónde está el problema, sigo andando un poco más en esto para que se entienda. Para los 4 hermanitos que quieren saber esto, que yo se los estamos poniendo al alcance de ustedes. Entonces, y así, y en una iglesia empezaron a hacer una copia, 2 copias, pero no hicieron más copias, y 50 años más tarde, o 3 años más tarde, hicieron 2 copias para otras 2 iglesias, y así poco a poco, yo creo que en 100 años, muchos escritos del Nuevo Testamento ya estaban esparcidos por lo menos en el 80% de las iglesias. Incluso con Ireneo, que Ireneo era de aquí, de Esmirna, de aquí, de esta zona. Ireneo, perdón, Policarpo era de Esmirna, que era discípulo de Juan, el apóstol Juan, de Jerusalén. Esmirna. Sí, Policarpo. Y un discípulo de Policarpo va a ser Ireneo, que se va a ir a Lyon, en Francia. Va a estar allí de obispo. Bueno, es que la palabra es obispo. Y allí no habían curas. El obispo es un sobreveedor. No, pero es que eso es de ahora. Los diáconos en aquel tiempo eran personas que eran servidoras, no tenían poder autoritativo, legislativo, para vigilar al pastor y decirle, oiga, usted se acuesta muy temprano, usted tiene que trabajar hasta las 10 de la noche, y si algún hermano no duerme bien, vaya usted y ore a las 3 de la mañana con él.
Sí, sí, eso ha sido así, ¿eh? Por eso algunos, bueno, deciden irse de este mundo, otros abandonan y otros no cumplen con las responsabilidades que tienen que cumplir. Pero los diáconos nunca, en origen, doctrinal y bíblicamente, según la mente de Dios, nunca fueron personas para vigilar al pastor, ni para tener un poder autoritativo para legislar, para decir cosas, no. Eso no existía allí. Y no existió durante mucho tiempo. Eso es ahora en el mundo moderno, desde hace, bueno, un tiempo para acá, que ahora los diáconos se dedican a eso. Funcionan más como personajes autoritativos y el pastor les tiene miedo, ¿eh? Porque claro, le quitan la comida de la boca. Sí, señor, no me hagan hablar a mí. Bueno, entonces allí estaba Ireneo, retomo, Ireneo de Lyon, era obispo, un sobreveedor. Él tiene que vigilar, el obispo vigila a los diáconos, no los diáconos al pastor. Y si hay algún problema, que se reúna la iglesia y decidan. Sí, hoy en día incluso ponen los pastores a prueba, y claro, en los 3 primeros años, si no da resultado, fuera. Bueno, no es nuestro tema tampoco aquí eso. Y él era obispo en Lyon, en Francia, Galia. Era obispo allí. Y él tenía los escritos porque ya Ireneo de Lyon predicó contra los cristianos gnósticos y docetas y ebionitas también. No tenía muy buena opinión Lutero del Señor. Sí, no tenía nada de buena opinión. De Ireneo de Lyon, no. Al contrario, cuidado, no voy a hablar de eso ahora, a quien único él aprobó fue Agustín de Hipona, porque a Agustín le complacía su psicopatía, que era la predestinación, nada de gracia, nada de que tú también tienes libre albedrío. Cosa que también se lo va a decir Erasmo de Rotterdam al señor Lutero, y rompieron relaciones, porque el señor Lutero quería atraerlo a su terreno de Lutero, pero cuando Erasmo vio la sangría que había, dijo, de eso no, además mi doctrina es muy diferente a la tuya. Entonces, allí nace ese problema, el problema del texto. ¿Por qué? Porque cuando se tenían que hacer copias, se alteraba el texto. Y ahora vamos a pasar a esos otros puntos que vimos anteriormente, que están allí. Vamos a pasar aquí. Lo vemos aquí. Yo lo tengo. Vamos a regresar a la que teníamos antes. A la diapositiva que teníamos, ¿no? ¿Qué es esta? Muy bien. Estábamos viendo ese primer punto. El texto griego original. ¿Cuál es y dónde está? Ya vimos dónde estaba, dónde quedó. Allí se quedó todo. Los apóstoles murieron y esos manuscritos quedaron allí. Y se empezaron a hacer copias. ¿Y dónde está el problema? El problema está en esas copias. ¿Por qué? Porque si se hacían copias del texto original, el autor, se hacían copias, lo que nosotros entendemos hoy como fotocopia. Tal cual, en griego, claro, en griego. Pero además se hacían versiones a los idiomas contemporáneos de su época. También se hacían versiones, como nuestra Biblia en castellano es una versión que la hizo ¿quién? El señor Casiodoro. El señor Casiodoro. No, Cipriano, cuidadito, con Cipriano, que hizo su Biblia, que no la hizo él lo que hizo fue corregir, vamos a ver eso en algún detalle, y después le puso el nombre de Cántaro con su nombre solo, y cualquiera hubiera creído que la tradujo él. No, eso lo tradujo Casiodoro. Cuidado, hay un refrán católico muy importante que dice,
Este hace méritos con escapulario ajeno. Está de moda eso, ¿no? Lo que decíamos antes de la falta de ética, ¿no? Colgándose medallas, pero con los méritos del otro. Casiodoro. ¿Tomó él hizo el texto griego? No. ¿Coleccionó el texto griego Erasmo? No. ¿Casiodoro? No. No. ¿Y Lutero? Tampoco. Tampoco. ¿Quién hizo eso? Esa labor. Esa labor la hizo un señor que se llama Erasmo, que es el mayor en edad, cronológicamente, que todos ellos. Vino primero un monje agustino, también agustino, pero no estaba de acuerdo con Agustín, porque Erasmo, aunque monje formado como monje agustino, igual que Juan y Martín, sin embargo, él creía en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque se lo vio en la Biblia, como se lo vio Arminio, el calvinista. El calvinista Arminio vio que la Biblia hablaba del libre albedrío y otras cosas más. Y dijo, no, yo de calvinismo nada. Abandono todo ese calvinismo, porque era una eminencia calvinista. Entonces lo dejó. Y Erasmo fue el que compiló, no creó, sino que continuó el proceso de reforma. Tampoco él originó la reforma. Erasmo no origina la reforma. La reforma venía de atrás, como veremos en algún vídeo. Y el hombre que realmente en el siglo de las luces, me gusta decirlo a mí, en el Renacimiento, cuando estaba Tomás Moro y otra serie de personajes importantes, Erasmo busca el manuscrito original, trata de compilarlo. Vamos a hablar de eso ahora. Trata de buscarlo. No había un libro con los libros, no había una enciclopedia con los libros del Nuevo Testamento, con los escritos, manuscritos del Nuevo Testamento. Eso no existía. No habían libros. Lo que habían eran rollos. Entonces Erasmo empieza a buscar los rollos, el rollo a los Efesios, el rollo, el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a especificar ahora, después, en otro estudio. Busca el rollo sobre Segunda de Pedro, el libro de Hebreo, los Gálatas, la carta Filipenses, y se dedicó a esa labor. Es una labor importantísima, muy ardua, para saber cuáles son los escritos inspirados. Eso no fue una cosa de un año, un mes, como les han hecho creer. Tienes que ser un verdadero experto. Bueno, Erasmo hablaba latín, como tú hablas el castellano o el inglés. Su idioma madre era el holandés, pero él hablaba el latín también. Y ninguno en su época conocía el griego como él, que tuvo que ayudar a algunos ahí a traducir, que nos han dicho otra cosa. No, el experto era ese. Señor, si ese señor para traducirlo a su idioma tuvo que estudiar griego. Y no era muy bueno, estaba un poco fallido. Bueno, y fue Erasmo el que compiló todo eso y se lo dio porque él quería la reforma. Él le dio continuidad a la reforma que venía de atrás. El deseo de volver a los originales. Eso no nace con Lutero ni el señor Calvino. Eso viene de atrás. Erasmo es un gran reformador. Es el que lo prepara todo. ¿Por qué? Porque buscó el texto griego y entonces se lo empezó a dar a todos ahí. A ver, toma tú. Toma el texto griego, tú, para ti. Empiecen a traducir. Y bueno, el señor Casiodoro lo tradujo a su idioma, que era el castellano. En Portugal también lo tradujeron a su idioma, al portugués. Estamos hablando de idiomas de aquella época, al inglés de aquella época. Bueno, en Inglaterra, Wycliffe y todos ellos, a su idioma. Se tradujo al francés, se tradujo al escocés. El mismo Erasmo hizo una traducción al latín, no la Vulgata latina, sino al latín que él, pero al latín desde el griego bizantino, no la Vulgata latina. No es lo mismo, señores, no es lo mismo. Ya en el transcurso de esto hablaremos de eso. Y se lo dio a los italianos, le dio el texto, pero fue Erasmo el que hizo esa labor. Y después cada quien tradujo en su tierra. En Alemania la tradujeron, en España, en Inglaterra, cada quien hizo esa labor a su idioma. Pero no fue Casiodoro quien hizo esa labor, la labor de compilar el texto griego.
y decidió cuál era el texto, la palabra de Dios. Eso lo decide un señor llamado Erasmo, que eso es toda una historia. El señor Casiodoro ve el texto griego y empieza a traducir al castellano. Empieza a traducir. Pero lo hace en base al texto que le han dado, griego. Al texto griego que le han dado. Esas son las versiones que vemos aquí. Las versiones. En aquel momento se hacen versiones a los idiomas de aquella época, del siglo I, II, III, IV, V, que son en primer lugar el latín. Y posiblemente la primera versión que se hizo en la historia, posiblemente, sea el latín. Era lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo ha dicho, que el latín era el inglés de aquella época. De hecho, hoy en día muchos sacerdotes se hablan en latín. Sí, señor. Hablan en latín. Hablar, como estamos hablando aquí. Hablan en latín.